¿Por qué decimos que son mandamientos puertas? Porque son mandamientos que activan otras bendiciones. No es que Yeshua HaMashiach simplificó la ley, no fue eso. Lo que está diciendo cuando se establece que dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es porque lo que está diciendo claramente es que estos mandamientos tienen una importancia para activar las otras bendiciones. ¿Cuáles son las otras bendiciones? Los otros mandamientos. Así como dice los otros mandamientos, como dice Pablo, que tienes que estar en el Mesías para ser salvo, primeramente, y ser partícipe de las otras bendiciones. Lo que activa las bendiciones en cuanto al Mesías, cuando usted lo recibe, son todo lo que conlleve esas bendiciones adicionales, aparte de la salvación, que están ahí. Y asimismo son los mandamientos principales. Rosh Misbot. Se le llama mandamientos principales porque son de donde toda la ley está establecida. Porque de ahí cuelgan, por decir algo, todos los mandamientos. No es que los simplificó. No es que él lo que hizo fue resumirlo en dos mandamientos. Pero para eso, entender eso es sumamente importante. Esos dos textos o ese texto particular es importante porque si usted no entiende el texto, no puede activar las otras bendiciones. ¿Qué son las otras bendiciones? Los otros mandamientos de la Torá. Hasta que usted no entiende los textos, los mandamientos fundamentales, no se pueden activar. El Mesías lo dijo, mis mandamientos no son gravosos. La Torá, todos los mandamientos son bendición para el hombre. Todos los mandamientos son bendición. Y cada uno conlleva una bendición, pero hasta que no entiendas el primer mandamiento que es fundamental o los dos principales mandamientos que son fundamentales, no puedes ser partícipe de los otros porque están inactivos. O sea, si yo no conozco, no sé qué dice el mandamiento, pues entonces todavía los otros mandamientos no se pueden activar o las otras bendiciones. Vamos a ir al texto para analizarlo un poco más detallado. Y lo vamos a leer como está en Marcos. Ya lo hemos leído en hebreo. Ahora lo vamos a leer como está en Marcos. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que lo había oído discutir, se le acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primero? Cuando el Mesías el Yeshua HaMashiach hace esta cita, está hablando de la ley mosaica. Está hablando de el Shema de Israel. El Shema de Israel es una de las oraciones más importantes que todo hebreo practica al sentarse o al levantarse, o sea, al levantarse de la cama o al acostarse. La practican continuamente. ¿Por qué practican el Shema? ¿Y por qué es el primer mandamiento? Porque la creencia hebrea es una creencia monoteísta. Y eso es el fundamento de la fe hebrea, el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Elohim. No dos, no tres,
no 4, no 5. Es un solo Dios. Para que usted lo pueda entender, uso los dos términos, porque muchos no están familiarizados con el hebreo, pero uso los dos términos como se usa regularmente para hacer esto simple y que lo puedan entender. Que dice Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ese es el fundamento de la fe, de la teología hebrea, de la fe hebrea, que solo hay un Señor, un eterno, un Elohim. Si usted se sale de ahí, si usted se sale de ese fundamento, entonces no puede activar las otras bendiciones. Porque las otras, si vamos a hablarlo como si fuese un switch de prender la luz y apagar, están apagadas hasta que tú entiendas el primer mandamiento. Porque cuando usted entiende el primer mandamiento, todos los demás se activan. Si no, están como inoperantes. O sea, que si yo no sé que Elohim es uno y trato de guardar los mandamientos, estoy guardando algo que realmente no tengo el conocimiento ni el entendimiento para hacerlo. Y quizás esos mandamientos están inoperantes. Pero en la misericordia del Eterno, Dios va a hacer que usted entienda el primer mandamiento. Y el primer mandamiento establece que hay que ser monoteísta. Tener la creencia en un solo Señor, un solo Dios, un solo Elohim o Ja Elohim, un todopoderoso, el Eterno. Ahí dice que Adonai Echad es uno. Adonai Echad es uno. Pero es interesante el cuarto testigo que está en el capítulo 17 de Juan, que dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Ya no tan solo es uno, sino que es único. Pues aquí tenemos que considerar esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque solamente hay un Elohim. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Es uno. Y él mismo dice, y un Señor, está orando el Mesías en el capítulo 17 de Juan. Está orando él. Dice, que tú eres el único Elohim verdadero. No sé si eso le puede arrojar luz, porque son dos testigos. Lo que se encuentra en Marcos y lo que se encuentra en Juan capítulo 17. Y es de suma importancia que lo veamos de la forma correcta. Porque todo el mundo habla de los versículos y lo que hacen es que los repiten, pero no lo explican. Y esto tiene que ser explicado. ¿Por qué tiene que ser explicado? Porque si usted no tiene la claridad de pensamiento de lo que dice la Escritura, puede ser que se esté perdiendo de grande bendición. Se puede estar perdiendo de muchísima bendición por no entender algo que está en la Escritura. Y por eso yo hago esta especie de video, una serie de videos, para tratar de colaborar de alguna forma con las personas para que puedan verlo desde un punto de vista diferente. Porque esos textos o esos testigos que estamos usando hoy son los que clarifican el pensamiento. Son los que te dan a entender, y una vez que tú los entiendes, tú comienzas a ver otras cosas que no veías. Por eso es que dice que es el primer mandamiento, porque es un mandamiento cabeza, o sea, un fundamento. Un fundamento en la Escritura, para que usted lo pueda entender. Es un fundamento. Y si es un fundamento, primero tenemos que tener claro el fundamento para poder entender lo que sigue posterior.
Y es interesante porque tenemos que analizarlo cuidadosamente. Dice, y al ver que Jesús le había contestado bien a uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se le acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le contestó, el primer mandamiento de todo es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uchol nafshecha, uchol meodeja. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El maestro de la ley dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dice. Hay un solo Elohim y no hay otro fuera de él. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, con todos tus recursos. Pasando de esa premisa es que pende la ley. En cuanto a la relación de el hombre con el Eterno. Y en cuanto que dice, y hay uno semejante a este, parecido, pero que es también un texto fundamental, que es lo que activa las bendiciones que conllevan cuando usted hace ese mandamiento o lo practica, ese mandamiento a favor del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso activa las bendiciones que conlleva ese mandamiento. ¿Qué quiere decir que activa? Por ejemplo, si usted da limosnas y ayuda a alguien, por ayudarlo, sin tener la empatía, sin tener el amor, no sentir amor, no ponerse en el lugar de esa persona habrá comido hoy. Realmente esa persona que está viviendo en la calle pudo desayunar hoy. Porque lo que movía al Mesías, a Yeshua HaMashiach, ¿usted sabe qué era? El amor. Pero también que también es misericordia, compasión. Si usted realmente lo que hace, lo hace mecánicamente, no lo hace con amor, compasión y misericordia, no está entendiendo el texto. No lo está entendiendo. No lo está entendiendo de la forma correcta, lo está entendiendo de una forma incorrecta. Y por eso es que no añade bendición a su vida. Porque si lo hace de la forma correcta, va a añadir bendición a su vida y a la mía. Ahora, vamos a otra parte interesante de lo que estamos hablando hoy. Y es que vamos a criticar el texto. Basado en el video anterior. Hay unos parámetros en la forma en que yo particularmente estudio la escritura. No necesariamente los demás la estudian así. Pero a mí me gusta estudiarla así porque da varios puntos de vista. Y usted puede oírlo todo y retener lo bueno. Y vamos a empezar con el Evangelio de Marcos. Ya sabiendo que en la Torá lo dice claramente, en Devarim, dice el Shema, podemos considerar que ese escrito es el más antiguo. Se puede considerar así.
Marcos, dentro de las personas estudiosas de la Escritura, se entiende que fue el primer evangelio que se escribe. Esto es sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas copian a Marcos. Y ahí es que entra la crítica textual, a tratar de despedazarnos a los creyentes en la Escritura. Pero ahí es que yo uso la crítica textual a beneficio. Ya no vamos a volver a leer lo que está en Devarim. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Pero sí vamos a leer los dos textos de los otros dos testigos que están en Marcos y vamos a leerlo en Mateo. Y voy a volver a leer el texto y escúchelo con cuidado. Y analice usted qué ve diferente en el texto. Cerrar aquí un momento, porque me estoy saliendo de foco. Dice, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que lo había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda la fuerza. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Vuelvo y repito, el Mesías no resumió la ley en 2 mandamientos. Son mandamientos fundamentos de los cuales depende toda la ley. Porque eso es lo que dice en Mateo. Vamos la versión que acabo de leer es la versión Dios habla hoy. Es interesante que es una versión que, aunque, ¿cómo lo puedo decir? La hice a propósito porque una versión que realmente cambia muchas de las cosas que hay en la Escritura y elimina un montón de cosas más en la Escritura. Este versículo está comparativamente, por así decirlo, completo. Pero entonces, eso fue en Marcos lo que leímos. Dijimos que Marcos fue el primer, después de Barín. Marcos es el libro del Nuevo Testamento de los evangelios que se escribió primero. Dijimos que Mateo y Lucas copiaron a Marcos. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a leer lo que dice, esta es la Biblia, lo voy a leer en la Biblia de Estudio Palabra Clave. Escúchelo con cuidado. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Aquel decía maestros de la ley. Aquí especifica que eran saduceos. Se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, para probarle. Es interesante que cuando alguien es un rabino, como Yeshua HaMashiach, porque nadie lo ve como rabino, más que la mujer que se fue allí cuando él resucitó y lo pudo reconocer y le dijo, Raboni. Pero mucha iglesia hoy día no lo considera un rabino. Tienen que entender que Yeshua HaMashiach era judío, nació judío,
tuvo su circuncisión al 8º día, fue instruido como cualquier niño judío en la Torá, que a la edad de 12 años tiene que saber desde el Génesis de memoria hasta Zorobabel. La instrucción del Mesías fue una instrucción intensiva, igual que todos los niños hebreos, que se le enseña la Torá, y más si vienen con un propósito del Eterno, porque el Eterno se encarga de llevarlos por el camino correcto. Continuamos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, o tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más grande de todos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Lo aclara ahí al final. Dice que de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. No está diciendo que él está resumiendo la ley en ningún momento. ¿Qué yo puedo notar en las 2 versiones que acabo de leer? ¿O que usted puede notar? Porque quizás usted también se dio cuenta de que en Mateo, que fue un copista que copió de Marcos, le falta el encabezado del Shema. La parte que dice: escucha Israel, Adonai, escucha Israel, el Señor tu Elohim es uno. Esa parte usted no la encuentra en Mateo. Y usted dice entonces, ¿y por qué? Y ahí es que entra la crítica textual. Y yo le tengo que dar un punto. Porque si Marcos fue el primer libro en escribirse de los evangelios, y Lucas y Mateo copian a Marcos, pues entonces el copista falló al traducir el texto. Yo sé que la teología occidental va a decir: no, pero lo que pasa es que unos le hablaban a X personas, otros a otras personas, pero eso no justifica que se cambie el texto. Porque el texto tiene que ser el mismo. Y los 2 testigos principales son los más antiguos, que es la Torá, que está en la Torá, y el otro testigo es Marcos, que fue el primer evangelio escrito del Nuevo Testamento. Y basado en eso yo puedo decir, escúcheme bien, basado en estos 2 testigos, que aquí falta información, que al copista se le olvidó pasar esa información aquí. No quiero pensar, ya lo pensé, no quiero pensar que fue intencionado, con el propósito ya de ir suavizando un poco la cosa en cuanto al monoteísmo. La teología hebrea, la liturgia hebrea, todo lo que es concerniente al pueblo hebreo, está basado en un solo Elohim. No hay 2, no hay 3, y no hay 4. Solamente hay uno. Y el Mesías lo dijo, lo voy a volver a repetir. Marcos dice: el único Elohim verdadero. Que hay un solo, ya no es uno. El Mesías dice: es único. Y voy a explicar algo bien breve, porque ya estamos terminando. No quiero que confundan la unidad de Dios con la unicidad de Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes. La unidad de Dios es que lo identifica como uno. Uno solo. Y no hay otro. Uno solo.
Y esto hay que verlo desde el punto de vista serio. Serio. Porque no hay dos Elohim. No hay tres. Lo que hay es uno, el Padre. Abba Sheli Umelech Haolam. Mi Padre es el Rey del universo y es el Eterno. Solo voy a explicarle algo. El atributo de la eternidad solo se le atribuye al Padre. No confunda vivir para siempre con ser eterno. También son dos cosas diferentes. Y eso lo tienen que tener bien claro. Para que puedan entender la Escritura, tenemos que ir a lo simple de ella. Porque si no vamos a lo simple, si no entendemos lo simple, no podemos entender lo profundo. Y para que tenga una idea, compartí estas palabras con ustedes. Otra cosa interesante, que Elohim, porque alguien me va a decir, no, pero es que Elohim está en plural, que lo que quiere decir son dioses. Lo que pasa es que dentro de la teología hebrea se conoce como plural de majestad, de atributos. Inclusive, los plurales en el hebreo, cuando se utilizan, es para darle una connotación. Un plural majestático no es pluralidad numérica, sino un plural de majestuosidad, de perfección. Y eso es bien importante saberlo. Otra cosa interesante es que muchas veces el plural en el hebreo lo que identifica es una connotación particular a un evento importante. Por ejemplo, un ejemplo que ya voy a terminar. Cuando Caín mata a Abel, el Señor le llama, le dice, ¿qué has hecho que las sangres, en plural, de tu hermano están clamando desde la tierra? Y ahí vemos que se utiliza un plural, pero está refiriéndose al singular de su hermano, de Abel. Y eso se llama plural majestático. Todos los plurales son para impartir importancia a algo que nosotros debemos prestar atención. No es como nosotros, aparte de que el término Elohim no se atribuye solamente porque Él es Ha-Elohim, el Todopoderoso. Pero a los que están en posiciones de poder, como los jueces de Israel, los reyes de Israel, todos los que estén en posiciones de poder, de impartir justicia, se le dice Elohim. Cuando el texto que dice, por ejemplo, Elohim está en la reunión de los Elohim. Y usted dice, pero es que la Biblia dice que hay más dioses. No. Ahí lo que está diciendo es que los que presiden las cortes de Israel, los que imparten justicia, tienen la responsabilidad delante del Eterno de cómo imparten la justicia. Eso aplica, escúcheme bien lo que les voy a decir ahora. Eso aplica a toda persona que está en posición de poder. Inclusive jefes de gobierno, jefes de empresa,
jefes de hogar, del hogar, todos tienen que dar cuentas a Dios, al Eterno, a Elohim, a Ja Elohim, al Todopoderoso, de cómo imparten justicia. Y se aplica también individualmente, cómo usted imparte la justicia. Y cuando dice que Él está en la reunión, es lo que está diciendo, el Eterno está en la reunión de los jueces de Israel para ver cómo imparten justicia. O sea, Él está presente en todo. Y esa es la unicidad de Dios. Pero la unidad es uno. La unicidad de Dios es que de Elohim, que todo está sujeto a Él. Y que todas las cosas de alguna manera sirven al Eterno. Interesante. Pero ya vamos a despedirnos. Le doy las gracias por sintonizar este canal. Le doy gracias al Eterno por permitirme hacerlo. Y le doy gracias, ¿verdad? A todos aquellas amistades que hacía tiempo no veía, que me han enviado algún tipo de saludo por este medio, por las redes sociales. Quiero decirle que estamos mejor que nunca. El Señor Todopoderoso, el Eterno, nos ha bendecido en gran manera. Y de una forma de agradecimiento es lo que estoy haciendo aquí. Dando, ¿verdad?, de lo que Él me ha dado. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero como he dicho antes, este es un canal para compartir ideas. Para ver las cosas desde otro punto de vista, mayormente desde el punto de vista hebreo. Porque aunque yo les prometí a ustedes o me comprometí a subir otros videos basados en otros temas, yo voy a tratar de hacer esto semanalmente, tratar. Soy también una persona que trabajo, tengo obligaciones y responsabilidades como todos ustedes. Y voy a tratar de, ¿verdad?, de semanalmente tratar de subir un video y esperando en el Eterno que sea de edificación. Y no es lo que yo diga aquí ni lo que usted diga cuando predica. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto? Lo que el Eterno hace con lo que tú dices. Porque aquí esto no depende de mí ni de usted. Esto depende de Él, del Eterno. Y voy a cumplir con la misión que Él me dio, de traer esta palabra. Y voy a decir una palabra profética que Él me dio para mi vida. Y me dijo, te he escogido para que vayas frente a príncipes, reyes y sacerdotes. No voy a explicar eso. El entendido entienda, como dice alguien que conozco. Que Dios les continúe bendiciendo, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que le dé paz, que los prospere en todo, que bendiga a sus hijos, que los haga entender, que le Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, les imparta de una manera especial y tengan un crecimiento enorme en todo lo que hagan. Que en todo sean prosperados de la forma correcta. Con la bendición de Adonai, que no añade tristeza con ella. Shalom. Se me cuidan mucho. Gracias.